La semana pasada, en el estudio que venimos realizando del libro de los Hechos de los Apóstoles a mitad de semana, llegamos a uno de los resúmenes que Lucas realiza a medida que va avanzando en la exposición de cómo la iglesia en el siglo I se expandía por el mundo grecorromano. Ese resumen se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16, el cual voy a leer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Y a los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Dijimos que hace 8 días atrás, el anterior miércoles, dijimos que aprovecharíamos este resumen para tratar dos temas que se ponen allí, que se exponen allí. Uno de ellos se relaciona con la capacidad maravillosa que vemos que tenían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo de realizar obras maravillosas, prodigios, y en específico tratamos el tema de el propósito de los milagros en la historia de la redención. Ahora, en esta noche, en este resumen o en este breve tiempo que tengo en torno a la reflexión antes de las oraciones, en esta noche quiero tocar el otro tema que se expone en este resumen, y ese tema es cómo la iglesia local, por su vida misma en pos de la gloria de Dios, no debe llevar al impío, no debe, en otras palabras, más bien, no debe ser llamativa para el impío. La iglesia local, por su vida misma en pos de la gloria de Dios, no debe ser llamativa para el impío. En otras palabras, el desarrollo natural de la iglesia debe desalentar que el impío se asiente en ella, que el impío se asiente en ella. Ahora, este es un tema de gran importancia por el concepto que al día de hoy se tiene de iglesia. El concepto que se tiene comúnmente de iglesia al día de hoy es más como un club donde las personas vienen a hacer una vida social, a encontrar amigos. Ese es el concepto que se tiene al día de hoy en torno a la iglesia, y por eso muchos buscan crear un ambiente en medio de ella que sea acogedor, llamativo para cualquiera. Pero vamos a ver que en este resumen se nos presenta algo muy distinto de lo que debe ser la iglesia local. En el relato anterior a este resumen que ya estudiamos, Dios nos ha dado ejemplo de la protección que Él realizó a la iglesia, porque Él mismo desarrolló una disciplina eclesiástica en medio de ella en torno a unos falsos hermanos que tenían unos propósitos totalmente desviados en torno a la comunidad de la iglesia local, como estudiamos hace ya unos 20 días atrás el caso de Ananías y Zafira, y cómo fue la disciplina eclesiástica hecha por el mismo Señor de la iglesia con ellos. Ahora, el resultado de esa disciplina eclesiástica, que es un desarrollo natural de la iglesia local, y eso lo voy a reiterar varias veces en esta exposición del tema que quiero dar, el resultado de esa disciplina eclesiástica es expuesto en el versículo 13 y 14 de este capítulo de Hechos 15, en este resumen que trae Lucas. Él dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ese es el texto que vamos a exponer en torno al tema que quiero tratar en esta noche. Esa expresión con que inicia el versículo 13, de los demás, debemos preguntarnos a quién se refiere Lucas con esa expresión. La mayoría de exégetas bíblicos están de acuerdo que son aquellas personas que, al ver la disciplina que se había ejercido al interior de la iglesia y que no tienen la imperiosa necesidad de correr a los pies del Señor Jesucristo, es decir, que no son impulsados por el mensaje del Evangelio, esos por los demás son esas personas que se cohíben por temor a venir al interior de ella, al interior de la iglesia local. Eso es lo que piensan la mayoría de exégetas bíblicos, y creo que están en lo correcto. Ahora, este principio
Este principio de que la iglesia local no debe ser un ambiente agradable para el impío es pasado por alto al día de hoy por muchas iglesias que tienen la imperiosa necesidad de que sus sillas estén llenas, no importa quién ocupe esas sillas. Lo importante para esas iglesias es que estén llenas, y si para conseguir ese objetivo tienen que esforzarse por tener a gusto a aquellos que allí se sientan, pues así lo hacen. Y este principio de lo que vamos a ver, de lo que este resumen de Lucas trae, nos muestra algo muy diferente que sucedía en medio de la iglesia local, algo provocado por el mismo Señor de la iglesia. Ahora, ese principio pasado por alto ha llevado a que en medio del día de hoy en las iglesias se tenga la intención de que estén llenas las sillas y no importa quién está sentado allí. Charles Spurgeon, viendo aún lo que empezaba a suceder en su tiempo con esa intención que se tenían en medio de las iglesias, llegó a decir lo siguiente. Él llegó casi que a predecir, él dijo: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Él alcanzó a percibir eso, y eso podríamos decir que es lo que está aconteciendo al día de hoy. Las iglesias se han convertido en lugares donde se monta todo un show con un ambiente a gusto de las personas. Música que mueve sus sentimientos, desde la alegría y la euforia hasta la nostalgia y el llanto, en una montaña rusa de emociones. Mensajes que no tienen nada que ver con la escritura, pero que hacen que las personas salgan de dichas iglesias gozosas, sintiéndose poderosos guerreros indestructibles con la capacidad de enfrentar lo que se les venga. Ese es el ambiente que se ha montado comúnmente. Grandes orquestas que mueven las emociones de las personas, mensajes motivadores, y las personas salen felices al interior de ella porque lo que buscan es crear un ambiente agradable para cualquier tipo de persona que venga a la iglesia. Pero el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal señaló que eso no es lo que Él busca en torno a su iglesia. Es más, cuando una multitud de personas lo seguían, pero lo seguían no por quién Él era, sino por lo que Él podía darles en un aspecto de vida temporal. Esas multitudes que lo seguían, un día el Señor Jesucristo en medio de su ministerio se volteó y los confrontó. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 26 al 27. Ahora, lógicamente por tiempo no voy a esperar que lleguemos a ese pasaje, voy a nombrar varios pasajes, por cuestión de tiempo voy a leerlo. Él se vuelve a esa multitud que lo está siguiendo y les dice: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales apuntaban hacia quién era Él, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, le dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El mismo Señor no le interesaban las multitudes que lo siguieran. A Él le interesaba que quien lo seguía supiese a quién estaba siguiendo y qué está ofreciendo Él. Y lo que el Señor Jesucristo ofrece no es algo a nivel temporal. Nuestro Señor Jesucristo da aquello que es trascendente para la existencia: vida eterna, reconciliación con Dios, reconciliación con el Padre. Por eso, hacia el final de este relato, allí en ese capítulo de Juan 6, Él se voltea a sus discípulos más cercanos y aún los reta y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esto está en Juan 6, versículos 67 al 68. ¿Queréis acaso iros también vosotros? A lo cual responde Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dice? Solo tú tienes palabra de vida eterna, de vida eterna. Pero las iglesias al día de hoy ofrecen un falso evangelio de beneficios temporales, y esto se ve reflejado en sus eslogans. Ven a Cristo y sé feliz. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y cumple los propósitos de tu corazón. Eslogan muy llamativos. ¿Quién no quiere eso? En torno a ese aspecto temporal, el impío quiere eso porque no les interesa quiénes están sentados en las sillas de las iglesias, sino que estén llenas. Pero la frase que resume qué es ser un discípulo de Cristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame.
J.C. Ryle, ya en el siglo XIX, expresaba lo siguiente: hay un tipo de cristianismo mundano popular al día de hoy que muchos tienen y creen que es suficiente. Este cristianismo barato, decía Ryle, no ofende a nadie, no requiere sacrificio, no cuesta nada y no vale nada, terminaba diciendo Ryle. Lucas, en este resumen que tenemos en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16, nos muestra un trasegar muy distinto en la vida de la iglesia. La disciplina eclesiástica que el mismo Señor Jesucristo había realizado evitaba que las cabras quisiesen siquiera acercarse a ella. Vivir una vida de iglesia guiada por el Señor Jesucristo es un muro protector contra la influencia de falsos cristianos. La himnología, la predicación expositiva, la disciplina eclesiástica, la confesionalidad son aspectos que se convierten en filtros contra falsos cristianos que impiden la entrada de aquellos que vienen a trastornar la fe que une a los miembros de la iglesia. El versículo 13 de ese resumen dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno se atrevía por lo que había acontecido. El comentarista Porter dice lo siguiente: por medio de este castigo y las otras señales, la autoridad de los apóstoles quedó afirmada. Los que eran simples curiosos huyeron asustados. Solo los creyentes auténticos aceptaron el riesgo de identificarse públicamente con la iglesia. Me gusta esa expresión: corrieron el riesgo de identificarse públicamente con la iglesia. La costumbre de tratar severamente con el pecado ayuda a mantener una iglesia pura. Las personas no corren a unirse a una iglesia que les sacará a la luz los pecados. La disciplina es, por tanto, una clave esencial para la evangelización, porque se purifica la iglesia y aleja a frívolos y curiosos. Es sorprendente, sigue diciendo Porter, ver iglesias hoy en día que deliberadamente no señalan el pecado a fin de atraer a frívolos y curiosos, termina diciendo Porter. Hermanos, las iglesias que no toman este ejemplo dado por nuestro mismo Señor Jesucristo y que Lucas nos ha expuesto y después nos muestra lo que ha acontecido, las iglesias que no toman este ejemplo exponen la vida y el desarrollo que ellas deben tener en pos de su crecimiento a la imagen de Jesucristo a ser peligrosamente afectadas. MacArthur dice: la iglesia paga un alto precio por desobedecer la clara enseñanza del Señor sobre este tema. La iglesia impura y mundana, que es consecuencia inevitable de la ausencia de santidad antagónica, no será testigo eficaz para Jesucristo. Disciplinar no es una opción, sino una obligación, termina diciendo MacArthur. Ahora, y yo sé que algunos pueden estar pensando esto que voy a expresar. Uno de los grandes estratagemas de Satanás para evitar estas acciones que debe tomar la iglesia en pos de cohibir que personas dañinas hagan parte de ella es el soborno sentimental de señalar esas acciones como falta de amor. Ese es el soborno común que se tiene al día de hoy. Pero los que así piensan están muy equivocados. Por el contrario, estas acciones que debe tener la iglesia y que hacen parte de su vida natural, estas acciones son motivadas por el amor al cuerpo de Cristo. Y por eso quiero traer una ilustración de esta verdad en torno al apóstol Pablo, con la orden que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Una orden que para muchos podría ser catalogada como arbitraria y falta de amor. Timoteo tenía que ir a Éfeso y ordenar que nadie enseñase una doctrina diferente que la que el apóstol Pablo había enseñado. Esto que voy a tocar está en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 4. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo que tiene que ir a hacer. Y las personas, ahora lo que lo lea pueden decir: uy, qué cosa tan arbitraria, qué falta de amor, qué falta de libertad de expresión. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le mandaba a Timoteo que no permitiera que en medio de la iglesia alguien se levantara a enseñar algo diferente de lo que él había enseñado. Y esa es una maravillosa protección para repeler a aquellos que llegan a las iglesias con la intención de sembrar la discordia doctrinal en medio de ella. Por eso es maravilloso es maravilloso que una iglesia sea confesional, poseer una confesión de fe, para que el que llegue sepa que no estamos al garete doctrinal, sino que poseemos una fe histórica y establecida. Ahora, lo que quiero resaltar en torno a esa orden que Pablo le da a Timoteo es aquello que motivó a Pablo a dar esta orden que Timoteo tenía que enseñar. Y esa motivación está en el versículo 5 y 7, es decir, a continuación de que Pablo le dice esa orden a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1. Pablo dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La pregunta es: ¿el amor a quién? Pues el amor al cuerpo de Cristo, a los verdaderos creyentes. Es la motivación de ejercer disciplina, de ejercer un control en medio de la iglesia. No cualquiera puede sentirse cómodo en medio de la iglesia. Alguien expresó: la falla de las congregaciones en predicar una vida santa y en disciplinar a quienes no se ajustan a dicha verdad enseñada permite que pecadores e hipócritas permanezcan en la iglesia, confundiéndole su dirección, minándole su poder, robándole su pureza y estropeándole su testimonio. Los hombres pueden levantar sus iglesias con tolerancia al pecado, pero el Señor levanta la suya entre personas que aman la santidad y ponen el pecado al descubierto. Creemos sin lugar a dudas y confesamos que las iglesias deben estar compuestas por verdaderos creyentes. Eso lo creemos y lo confesamos. La iglesia debe estar compuesta por verdaderos creyentes. Claro que creemos que a ella llegan personas que escucharán por primera vez el evangelio, pero deben venir con el deseo de aprender. Y si es la voluntad de Dios, llegarán a creer y aferrarse a Jesucristo. Pero el incrédulo, el impío, aquel que viene con otras intenciones, la iglesia local no debe ser un lugar cómodo para ellos. Cuando la iglesia realiza la labor que debe realizar, cantar con la intención de glorificar a Dios y no exaltar el sentimiento del hombre, exponer la bendita palabra de Dios y no que lo que el hombre desea escuchar, ejercer disciplina al interior de ella. Esta vida de iglesia hace que sea un ambiente no deseable para el falso cristiano. Es como lo que hace nuestro cuerpo cuando detecta un virus que convierte en hostil el medio a través de la fiebre para que el virus muera. Es lo mismo que sucede cuando la iglesia desarrolla su vida en pos de lo que el Señor de la iglesia le ha demandado. MacArthur dice: es importante y hasta parece obvio observar que la primera iglesia se componía de individuos salvos. Demasiadas iglesias modernas están dominadas por inconversos. Algunos incluso centran más atención en atraer a los inconversos que de preocuparse por los redimidos. Sin embargo, esto no encaja en el modelo bíblico, dice MacArthur. Las iglesias que se dedican con valentía al Señor Jesús se caracterizan por la pureza tanto de vida como de doctrina y provocan con frecuencia que el mundo se resista a ellos o los evite. Aunque la iglesia debería demostrar amor y compasión por los incrédulos, nunca debe aceptarlos como parte de la congregación hasta que se arrepientan y crean en el evangelio. Por designio de Dios, la iglesia es una asamblea de adoradores redimidos que están creciendo juntos en una santidad como la de Cristo. Quien intente convertirla en algo distinto, incluso en nombre de la evangelización, actúa en contradicción con lo que enseñan las Escrituras, termina diciendo MacArthur. Ahora, como dije al principio, muchas iglesias
que su objetivo no es crecer en comunidad a la imagen de Cristo, sino que su objetivo es crecer como de lugar numéricamente, nunca se ajustarán a estas directrices que deben tener. En su torpe sabiduría humana razonan: tenemos que crear un ambiente agradable para el incrédulo. Pero el principio que las Escrituras trae es diferente. Por eso, en este resumen que Lucas trae en Hechos capítulo 5, es maravilloso ver el resultado que se dio en medio de la iglesia que ejercía disciplina al interior de ella. Y ese resultado era que la iglesia crecía sin necesidad de violar lo que ella es. Leamos el versículo una vez más, 13 y 14 de Hechos 15. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Qué torpes son aquellos que en su afán de crecimiento utilizan estratagemas humanos. La iglesia que vive conforme al designio de su Señor crecerá según el mismo Señor traiga al interior de ella a quien Él llamará por medio de su bendita palabra. Así como Lucas ya lo ha expresado en el primer resumen que ha hecho en el libro de los Hechos, Él ha dicho en Hechos capítulo 2, 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia del Señor no debe utilizar estratagemas humanos en torno a su desarrollo de vida, ni aún con la intención de crecer numéricamente. Debe ser fiel a la vida de iglesia que el Señor le ha demandado, y es el Señor que añade a la iglesia quienes serán salvos. Y recuerdo que no hace mucho tiempo, después de ejercer un proceso de disciplina público aquí en la iglesia, desde este púlpito, los oficiales de la iglesia nos sorprendimos que ese mismo día, después de expulsar a una persona que estaba en medio de nosotros, los oficiales de la iglesia nos sorprendimos que ese mismo día, al finalizar el culto, muchos se acercaron a pedir ser miembros de ella. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es porque el verdadero creyente halla en medio del accionar de la iglesia el lugar que saben que será de bendición en torno a su crecimiento como hijos de Dios. Y termino con esta expresión de Robert Simmons. El versículo 13 dice Simmons de este Hechos capítulo 5. El versículo 13 muestra que los de afuera no se unían con los de la iglesia, pero el versículo 14 relata que el número de creyentes crecía. El mismo temor que hacía a los incrédulos apartarse del pueblo de Dios también atraía a otros a Jesús para recibir perdón y limpieza. La misión de la iglesia no es conformarse a las costumbres del mundo, sino desafiarlo con la santidad de Dios, dando buen testimonio constantemente. Sigue diciendo Simmons, desde entonces esta situación paradójica se ha repetido con frecuencia. La presencia del Dios vivo en medio de la iglesia es alarmante para algunos y atractiva para otros. Algunos se alejan atemorizados, otros son llevados a la fe, termina diciendo Simmons. Y termino con esta expresión. Mis hermanos, prosigamos este próximo año viviendo bajo el direccionamiento de nuestro Señor y así crecer cada día a su imagen hasta que Él regrese o nos llame a su presencia. Debemos vivir una vida de iglesia conforme a lo que el Señor ha determinado y no preocuparnos sino de glorificarlo con nuestras vidas nomás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.